Es padre tenerte en casa. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Ya ven que, por ejemplo, Isabela se está acostumbrando a la escuela. No le gustaba la escuela. Pero de repente un día le dije, mi amor, es que el día de mañana va a ser un día muy bueno. Entonces un día de esta semana me dijo ya, dejándola en la escuela, bueno, mami, ¿verdad que hoy va a ser un muy buen día? Y le dije, sí, va a ser un muy buen día. Entonces, en medio de eso, Dios me habló como hay conceptos que necesitan ser muy importantes. Cada día es literalmente una nueva oportunidad de ver la manifestación de Dios en nosotros. Y es vital los conceptos con los que estás caminando, con los que estás viviendo. Fueron conceptos insuficientes los que no permitieron que el pueblo de Israel entrara a la tierra de promesa. Entonces, si no cambia nuestra manera de pensar, por ende no va a cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, algo que Dios puso en mi corazón hoy a hablarte es la importancia de que somos hijos. ¿Ok? Y de repente es algo que escuchamos tanto. Sí, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Pero darte cuenta que eres hijo cambia todo. Yo les pongo de repente este ejemplo. ¿Qué pasa si ahorita entrara Carlos Slim por esas puertas y me dijera, Isabel, a partir de ahora tu apellido es Slim? Pues yo digo, ¿dónde firmo, verdad? No sé si me estoy explicando. Pues para que, ay no, ¿cómo? Mi apellido es este. No, ¿por qué? Porque sé que él me está diciendo eso, quiere decir que su estado viene a ser el mío, que sus recursos vienen a ser los míos. Esto es lo que ha sucedido en Cristo. Al tú ser hijo de Dios, quiere decir que hay cielo abierto sobre tu vida. Lo que significa que las posibilidades de Dios son tus posibilidades. Los recursos que Él tiene son tus recursos. Quiere decir que la vida ya no la enfrentamos desde nuestras propias perspectivas. La enfrentamos desde este punto. Somos hijos de Dios. ¡Wow! Vamos a Proverbios 4. Fíjate lo que dice aquí. Y vamos a leer desde el versículo 20. Fíjate cómo comienza esta escritura. Dice, ¿hijo qué? Mío. Entonces es la manera en la que Dios te describe. Tú eres su hijo, ¿ok? ¡Qué padre! Pero fíjate lo que está diciendo. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina ¿qué? A todo su cuerpo. Ahora me encanta Dios, porque algo que yo veo es que jamás Él empieza con una lista de cosas de lo que tienes que hacer o de lo que tienes que dejar de hacer. Lo que Él empieza es que tú comiences a escuchar su voz, o en otras palabras, Él te da de comer. Dios te da de comer, porque su palabra es alimento. Su palabra tiene la capacidad de cambiar la manera en la que piensas y llevarte a pensar como Él piensa. Ahora, si puedes pensar como Dios, tú puedes tener los resultados que Él tiene. Ahora te digo esto, ¿a Dios se le atora algo? ¿Se le imposibilita algo? Díjese, chin, ya llegó la quincena, no completo. ¿Lo ves bien preocupado a Dios? No, ¿por qué? Porque Él sabe quién es y sabe los recursos que Él tiene. Descubrir quién eres marca un parteaguas en toda tu vida. Entonces, como hijos, básicamente lo que está diciendo es, atiende mi voz. Come del alimento que yo te doy. En una ocasión Jeremías, Dios le dice que él hacía esto. Dice que Jeremías describe, se me presentaban tus palabras y yo las comía. Y cuando Jeremías comía esas palabras, ¿sabes qué había como fruto? Gozo y alegría del corazón. ¿Cuántos se han sentido tristes esta semana? ¿Preocupados? ¿Un poquito de afán? Bueno, ¿quién se ha sentido algo gachito esta semana? Ok, en algún punto a lo mejor. Pues ¿sabes cuál es la respuesta para que eso cambie? Voltea con el que está a tu lado y dile, come. Ahora, ¿qué comida? No estoy hablando de la comida rica que te vas a aventar al rato, ¿va? Y así traes hambre. Ay, no manchen, me comí unas quesadillas. ¿No es que cuando la café hace quesadillas?
Ay, Isabel es la más feliz, ¿no? Pero no estoy hablando de eso, estoy diciendo esa comida, porque Jesús dijo de sí mismo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Participar, por ejemplo, de su cuerpo es comer de él todos los días. Todos los días. Y cuando yo me siento triste, volver a comer de él y darme cuenta que su obra es tan completa que cambia la tristeza en alegría. Y puedo estar en la peor temporada de mi vida, pero su comida es medicina a mi cuerpo. Y cuando comemos de él, todo cambia. Entonces, como hijos, él te está alimentando. Pero necesitas darte cuenta que estás en el palacio, que estás en la mesa. Vamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 11. ¿Cuántos han leído la historia del hijo pródigo? Y de repente nos enseña mucho, ¿verdad? Pero hoy no me voy a centrar en el hijo menor, hoy me voy a centrar en el hijo mayor. Y fíjate, vamos a comenzar aquí porque esta historia trata de un papá que tenía 2 hijos. Así dice, un hombre tenía 2 hijos. Pero fíjate lo que dice en el 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió, ¿qué? Los bienes. Quiero que te centres en la parte final, porque a veces pensamos que la historia solo se trata de que el papá le entregó los bienes al hijo pequeño. Pero ahí no dice eso, dice en plural, subraya el vocablo les, ¿qué está hablando? A los 2. Dice que les repartió, ¿qué? Los bienes. Entonces estamos hablando que tanto el hijo menor como el hijo mayor recibieron herencia. Ahora, quiero resaltar un punto. El hijo mayor, según la tradición judía, tenía derecho a doble porción de la herencia, porque era el derecho de la primogenitura. Quiere decir que él recibió 2/3 partes y el chico solo rcibió 1/3. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿pero cuál era la manera de pensar del hijo más grande? Porque ese se quedó en casa, él estaba con el papá. Fíjate, vamos a ver qué pasó. Tú sabes, el hijo más chico se fue, se malgasta todo, y un día estando ahí comiendo de lo que los cerdos comen, fíjate lo que dice en el 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Ojo aquí, fíjate, empieza a fijarte en el comportamiento de este chico. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo el hijo? Se enojó, subraya eso. Dice, y no quería entrar. O sea, su enojo, ¿dónde lo estaba posicionando? Fuera, aunque él pertenecía adentro. Dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
Él entonces le dijo, ojo aquí, hijo, tú siempre estás ¿qué? Conmigo. Y todas, ¿cuántas? Todas mis cosas son tuyas. Ahora, ¿qué nos muestra? El problema es que a veces hay mucho hijo de Dios que está pensando como el hijo mayor. Y lo primero en lo que él caminaba era en una mente de esclavo. Una mente estrecha, porque él no es, como hijos servimos, ¿cuántos dicen? Sí, es nuestro diseño. Si uno dice que volteemos a ver a Jesús, él es un siervo y yo soy un siervo. Pero antes de eso, ¿qué somos? Hijos. El problema es que el hijo mayor no se veía como hijo, se veía como siervo. Entonces, una mentalidad de esclavo o de siervo siempre te lleva a pensar de esta manera, ay, ¿ves? Yo no falto los domingos. Yo sirvo cada que me ponen el rol y no falto. ¿Por qué a mí me va como me va y al otro le va como le va? No sé si me estoy explicando. Pero una mente de esclavo no te permite reinar. Por eso cuando venimos a las plantas de Cristo, Dios está tan interesado en que cambie la manera en la que te percibes. Porque ya no vives tú. Cristo vive en ti. Todo lo que es el Padre, eso es quien tú eres. Volviste a nacer. Dile al que está a tu lado, volviste a nacer. Entonces, darnos cuenta de esto cambia todo. En cambio, el Hijo se veía como un siervo. Ahora, una mente de esclavo siempre se mantiene como en escasez. Siempre ve corto, no hay visión. Se centra en el hacer. Y esto ya no es donde estamos tú y yo diseñados. Ahora quiero que le pongas algo ahí. Y vamos a ver algo que nos va a permitir entender cómo funciona una mente de esclavo. Vete a Éxodo, capítulo 16. Y vamos a leer en el versículo 3. Israel en este momento está en el desierto. Ellos salen por, milagros, prodigios. Dios levanta a un hombre llamado Moisés y los saca de la tierra de Egipto. Ahora mediten la nación de Israel. Ellos tenían 430 años esclavos en Egipto. Entonces vemos una generación que nunca fue libre. Ellos nacieron esclavos, se reprodujeron esclavos, vestían como esclavos, comían como esclavos, todo su comportamiento era como un ¿qué? Como un esclavo. Entonces ellos salen físicamente de esa región de Egipto, salen de esclavitud, pero Egipto nunca sale de ellos. Y entonces ellos empiezan a hablar de esta manera, porque lo que el hombre cree en su corazón, tal es él. Tú hoy eres un hijo de Dios amado, pero si te sigues viendo como un fracasado, ya no es problema de lo que hizo Jesús, hoy es problema de que no has creído lo que Él ya hizo. Tus conclusiones no están alcanzando. Y fíjate qué sucedió, ellos están en un momento en ese desierto, un desierto que solo tenía que durar. Hay teólogos que aseguran que tenía que durar 12 días, pero se estacionaron 40 años. Haz esto conmigo, ouch. Qué fuerte. Y vemos una generación que no entró a disfrutar, aunque la tierra de promesa era de ellos. Y hablaban cosas como estas. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos ha sacado este desierto para matar de hambre a toda esta ¿qué? Multitud. Fíjate cómo una mente de esclavo opera. Te lleva a las cosas pasadas. Ahora, en el pasado, ¿ellos qué eran? Esclavos. Ellos sí comían esas ollas de carne, pero era comida de esclavos. Entonces ellos comenzaron a pensar, ay, antes yo estaba mejor. Eras un esclavo. Pero su manera de pensar les estaba estorbando. Una mente de esclavitud te va a llevar a que tú tengas conclusiones como que tu pasado fue mejor que lo que estás viviendo hoy.
Y eso a Satanás le encanta, porque si él te ancla en el pasado, puede oscurecer lo que viene. Pero fíjate, un principio de parte de Dios dice: aquello que fue ya es, aquello que ha de serse ya, y Dios restaura lo que pasó. Es más, también dice en Isaías: no traigas a memoria las cosas antiguas, no las traigas, porque Dios restaura eso que pasó. Entonces Dios te sacó del pasado, te sacó de un estado para llevarte y vivir dependiente de su reino. Tú hoy ya no eres extranjero, tú eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Y ellos no lo concluyeron, a tal manera que estas conclusiones no les alcanzaron. Y todo lo veían limitado. Una mente de hijo ve oportunidades donde pareciera que hay problemas. No dice Dios: yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Cuando tú te desarrollas en la mente de Cristo, todo es diferente. Pero si sigues ejercitando una mente de esclavo, siempre vas a ver fracaso. Por ejemplo, a lo mejor eres dueño de un negocio y no hubo ventas esta semana. Voltea con el que está a tu lado y dile: ¿y? ¿Por qué? Porque tú eres hijo. Al final, ¿tu proveedor quién es? Dios. Y ese lugar es un lugar de labranza donde se va a manifestar quién Él es. Pero yo no estoy buscando un lugar bendecido. El hijo entiende que es bendición. ¿Te estás dando cuenta de la diferencia? Cuando tú estás buscando un lugar bendecido es porque no has concluido lo que ya ha sucedido en Cristo. Tú eres bendecido. Voltea con el que está a tu lado y dile: para siempre. Esto es lo que el hijo mayor no entendía. A tal punto que le dijo al padre: tantos años te sirvo y tú ni un cabrito me das. Él pensaba como esclavo, porque él estaba pensando esto: si yo me porto bien, mi papá me va a bendecir. Si yo me porto mal, mi papá me va a maldecir. Esa es la mentalidad de un esclavo. Porque el padre su favor no lo volca por lo que haces. Él lo ha volcado por en quien has creído. En la ley se trata de lo que tú tienes que hacer. En la gracia se trata de lo que Él hizo por ti. Y si todo comportamiento es resultado de identidad, si yo puedo concluir lo que Dios concluye de mí, lo que por intercambio ha sucedido en Cristo, entonces mis frutos van a ser diferentes. Sí, pero no por mi esfuerzo, por su gracia. ¿Ves la diferencia? Porque en la gracia podemos amar a nuestros enemigos, porque ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. ¿Por qué podemos bendecir a aquel que nos ha maldecido? Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dile al que está a tu lado: no te coloques en la ley. Entonces, ¿qué necesitaba suceder con esta mente con la que el hijo mayor caminaba? Necesitaba cambiarla. Ve a Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que ¿qué? Compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué más? Perfecta. Cuando Jesús comenzaba y Él decía: arrepiéntanse que el reino se ha acercado, Él hablaba de este arrepentimiento, que no es sentirte mal porque estás en una situación mal, sino significa pensar diferente. Voy a pensar diferente con respecto a esto, y claro que mis resultados van a cambiar, porque si cambia lo que pienso, cambian mis resultados. Entonces cambia tu manera de pensar y entonces cambia tu manera de vivir. Si tú lees Apocalipsis, cuando Juan profetiza a las 7 iglesias, a 5 de ellas les dice: arrepiéntete. ¿Y qué significa esta palabra de arrepentimiento? Piensa diferente. Ahora, ¿cómo vas a comenzar a pensar diferente? Yo por eso comencé diciéndote: necesitas comer. Porque cuando tú comes la palabra de Dios, eso provoca un cambio de pensamiento. Dios no está pensando en escasez, Dios siempre está pensando en generosidad. Dios no está pensando escaso, Él siempre piensa en más. Entonces, si mi mente con la que estoy edificando mi negocio está limitada, yo necesito cambiar mi manera de pensar. Porque si cambio lo que pienso, cambian los resultados. ¿Lo estás recibiendo? Pensar diferente.
El hijo mayor tenía que pensar diferente respecto a su papá y respecto a sí mismo. Por eso el padre cierra así. Fíjate lo que dice otra vez Lucas 15, versículo 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás ¿con qué? Conmigo, y todas mis ¿qué? Mis cosas son tuyas. Básicamente le estaba diciendo: hijo, no pienses escaso. Todo lo que yo soy tú eres, y todo lo que tengo tú tienes. Pero el hijo mayor necesitaba cambiar su manera de pensar. Ahora, ¿qué más hacía este hijo? Fíjate lo que hacía en el 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro ¿qué? Gordo. ¿Qué comenzó a hacer este hijo? A compararse. Voltea con el que está a tu lado y dile: no te compares. Para las que son mamás de más de 2, o que de 2 y en adelante, te puedes dar cuenta que esto pasa. Y de repente el de en medio, ¿verdad? Se siente el sándwich y no sé dónde quedó él, y el favorito del papá y el favorito. Pero no, el problema es que comienzas a compararte. Ahora, te hago esta pregunta: ¿Dios tiene favoritos? No, la verdad es que no. Muchos piensan que un día Jesús le dijo a Juan el amado, pero no, él se apodaba el amado. Pero Jesús nunca le dijo: hey, tú eres el que mejor me cae. Es más, para los que no saben, ¿saben quién era de sus íntimos amigos? Judas. Con él compartía sus secretos, le decía así todo. ¿Y él quién lo traicionó? Pero Juan tomó esta identidad y dijo: si Pedro no concluye que es amado, yo sí. Y yo no me voy a privar de los beneficios si no concluyó que soy amado. Entonces dile al que está a tu lado, dile: no te compares. Dile: solo concluye. Dios no tiene favoritos, Él no hace acepción de personas, Él te incluyó en su familia. ¿Y sabes lo que hizo? ¿Te acuerdas que el hijo mayor tenía un derecho a la herencia más que los demás? Dice la palabra de Dios que tú y yo somos herederos de Dios, pero ahí te va: coherederos con Cristo. Quiere decir que la doble porción que a él le tocaba, la transfirió para ti. El mismo estado. Esta es la clase de amor con la que él te ha traído. Tú eres su hijo. Y no es un apelativo, esto es quien tú eres. Y cuando caminamos y decidimos a partir de esto, todo es diferente. Tú puedes tener un negocio que no tuvo ventas, pero sabes que tu identidad describe esto: Él te ha dado el poder de hacer riquezas. Y Dios está contigo. Entonces las ventas tienen que comenzar a fluir, porque no hay de otra. Cuando Abraham entendió esto, dice que el rey Abimelech, uno de sus enemigos, le dijo: Abraham, por favor, no te vayas de mi tierra, porque si tú estás me va bien. Imagínate que así tu competencia vaya y te diga: no te muevas de aquí, porque estando tú nos va bien. Cuando entendemos quiénes somos, tú te conviertes en una fuente de bendición para los demás. Y este es el diseño del cielo. Dios nunca planeó meter su reino dentro de ti para que solo fuera para ti. Dios lo metió dentro de ti para que de tu interior fluyan ríos de agua viva, que bendigan a todo aquel con el que cruzas. Estás recibiendo. Entonces el hijo mayor se comparaba. ¿Qué más hacía este chico? Fíjate lo que dice en el 29. Estamos ahí en Lucas 15. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Sabes qué hacía este chico? Se esforzaba por agradar al padre. Posiblemente este era el hijo que era de puro cuadro de honor. Posiblemente el que le daba problemas al papá era el otro. Y este
todo el tiempo ahí estaba y atendía sus negocios, atendía las empresas, que todo estuviera fluyendo. Sin embargo, él en su corazón se sentía menos, porque esperaba la aprobación de su papá. Y sabes que el problema es que muchas veces esto sucede con Dios. Y estás esperando su aprobación cuando en Él, en Cristo, has sido aprobado. No por lo que haces, sino por quien eres. Todo lo que hoy somos no es resultado de nuestro esfuerzo. Es resultado de su obediencia. Y Cristo nos ha transferido su naturaleza. Dios le caes bien. Le caes bien. Es más, dice que eres olor grato. Olor grato. Esto es quien tú eres delante de Él. Por eso es que en esta casa no impulsamos a servir porque tú le tengas que pagar algo a Dios. Esa es una mentalidad de esclavo. Servimos porque estamos agradecidos. Y la realidad es que no hay nada que pudiéramos hacer para retribuirle, pero ni siquiera lo pensamos, porque pues no va por ahí. Servimos porque estamos agradecidos. Entonces, en el momento que tú tratas de hacer para obtener, tú te estás colocando nuevamente en la ley y caminando con una mente de esclavo. Por eso Dios nos describe como hijos herederos. Y la herencia no es algo que tú trabajaste, es algo que alguien más hizo por ti y que tú hoy puedes disfrutar. Por eso es que somos hijos herederos. Amén. Entonces, ¿qué más pasaba con este chico? Fíjate lo que dice en el versículo 28. ¿Qué hizo el hijo? Se enojó. Este es así como un filtro de alguien que sigue caminando con una mente de esclavo, en el sentido de que permite que sus emociones le gobiernen. ¿Cuántos se han enojado desde que recibieron a Cristo? Ay, ¿quién no levantó la mano? A ver, ¿quién? Pues todos, ¿verdad? Todos. Ahora, ¿qué habla de madurez? Cuando ya no te estacionas ahí. Porque hay gente que dura la vida enojado. Pero hoy en Cristo, cuando tú te cedes al gobierno interno del Espíritu Santo, ya no son tus motivaciones, son las de Él. Ya no vives tú, vive Él. Entonces, aunque puedas enojarte en un inicio, ya no eres así de esos mecha corta, ¿verdad? O que en el enojo sacas, no. Hay gobernabilidad. Desechas el enojo y entonces decides. Pero este chico, ¿qué estaba haciendo? La emoción lo llevó a decidir. Y esa decisión lo estaba privando de disfrutar a su papá. Ay, ya no voy a ir a la congra, estoy bien enojado. A ver si Dios me hace caso así. Ahora pasa, claro que pasa. Hay gente que decide enojarse así. No permitas que tus emociones te gobiernen. Somos humanos y en un momento te puedes enojar, pero el problema es cuando la emoción nos gobierna. Por eso dice la Escritura: airaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo. En este sentido, no me gobiernan mis emociones. Me cedo al gobierno del Espíritu Santo. Y ahí dile: Dios, es más, si necesitas, ¿te acuerdas de esos comerciales de cuenta hasta 10? ¿Necesitas contar a 1000? Pues cuenta 1000. ¿Sale? Pero dile: Espíritu Santo, ayúdame en esto. Esta emoción que estoy sintiendo no eres tú. Porque de repente enojados regañamos a los hijos. Enojados que tratamos de atender cuestiones en la empresa. ¿Y cuándo el enojo ha dado resultados? Entonces, este chico necesitaba tomar la identidad de Dios y vivir a partir de esa identidad. Porque de lo contrario, él se estaba quedando fuera sin disfrutar, aunque él era miembro de la casa. ¿Lo estás recibiendo? Tú eres hijo. Estás en el palacio y puedes disfrutar de todo lo que Él ha ganado para ti. Ahora, quiero que me acompañes a 2 de Samuel. Mira, antes de leer esto, acompáñame a Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 4.
en el versículo 1. Pablo dice, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor ¿de qué? De todo. Cuando el heredero es niño, es como si no tuviera nada. Y esto es lo que muchas veces sucede. Hay hijos de Dios que siguen caminando en este estado cuando es necesario ya crecer y tomar de lo que ya Cristo preparó en la mesa. Voltea con el que está a tu lado y dile, eres heredero. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Ve a 2 de Samuel, por favor, capítulo 9, versículo 1. Y fíjate, aquí David ya es rey. El primer rey sobre Israel fue un hombre llamado Saúl, que fue en contra de lo que Dios establecía, y ese linaje literal quedó a un lado, y Dios levantó un hombre conforme a su corazón, que fue el rey David. Sin embargo, Saúl tuvo un hijo llamado Jonatán, y Jonatán era amigo de David, libraron batallas juntos, forjaron una amistad importante, y Jonatán honró el reinado de David. Él reconoció que la unción de Dios estaba sobre su vida, y él literal honró al rey como tal. Entonces ellos llegaron a un acuerdo y hizo David un pacto con él, con su familia, de que él se iba a ocupar de quien quedara, él iba a cuidar de ellos. Ahora, aquí empieza a narrar donde David empieza a buscar si había alguien que había quedado del linaje de Saúl. Fíjate lo que dice en el 9:1. Dice, el de al lado se está durmiendo, pellízcalo. ¿Vale? Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado ¿de qué? De los pies. Ahora quiero platicarte un poquito de este chico. El hijo de Jonatán se llamaba Mefiboset. Fíjate, ya le habían puesto este nombre, ¿verdad? Mefiboset. Ahora, ¿sabes lo que significaba Mefiboset? Significaba el que esparce vergüenza. Entonces imagínate, le ponen Mefiboset, y literal esto era en su vida, te presento a mi amigo el que esparce vergüenza, mira, ahí va el que esparce vergüenza. Y este era su nombre. Era su esencia. Y entonces, dice, no solo con esto, cuando él tenía 5 años de edad, él quedaba huérfano de padres, no tenía abuelos, no había nadie que viera por él. Y entonces, a los 5 años, la mujer que lo cuidaba, su nodriza, se le cayó. Y la caída provocó que él fuera lisiado. Entonces, imagínate. O sea, todo, ¿cómo dicen? Que no está tupido, sino que no me ha llovido, sino ¿cómo? Sí, o sea, todo le pasaba a este joven. Y desde los 5 años. Ahora, fíjate lo que sucede. Dice en el 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿En dónde? En Lodebar. Ahora, si tú buscas, Lodebar era una región desértica. No había pasto. Pero el nombre de Lodebar significa dolor, miseria, tristeza, desesperanza. Entonces, imagínate, tenía esta identidad de aquel que avergüenza, estaba lisiado de sus pies, y súmale que su contexto era miseria, desesperanza, tristeza. O sea, dile al que está a tu lado, ya las llevo de gane. ¿Me explico? Mefiboset estaba pasando por esto. Ahora, a mí me encantan las historias bíblicas porque profetizan a nuestra vida de lo que Dios es capaz de hacer en ti y en mí. Y Mefiboset mucho nos está representando en algún punto de nuestra vida. Porque ¿sabes qué hizo Jesús? Él te sacó de Lodebar. Dice que Él te sacó de la potestad de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo.
Dice la Escritura que aunque tú y yo estamos en este mundo, no pertenecemos a Él. Quiere decir que todo lo que la cultura de la tierra determinaba para mi vida, todo lo que la gente veía como normal, hoy ya no es para ti. A causa de la obra de amor más grande que es Jesucristo. Porque a lo mejor hay quienes aquí llegamos huérfanos, hay quienes aquí llegaron en miseria, pudiste llegar no sé en qué estado, pero ¿sabes qué? Cristo es suficiente y Él te sacó de ahí. Él te sacó de ahí. Amén. Ahora, ¿sabes qué sucedió? El rey, fíjate lo que dice en el 5, voy a volver a leer aquí. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿De dónde? De Lodebar. Ahora, ¿te fijas? Esto es bien importante, porque Dios lo sacó de ahí. Lo mandó sacar de Lodebar. Él no fue, o David no fue a sentarse ahí para que Mefiboset le externara su situación. Y entonces no, David lo que hizo fue sacarlo de ese contexto. Porque posiblemente había conversaciones, posiblemente había una forma de pensar incorrecta que lo seguía llevando a ese estado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Sacarlo. Esto fue lo que hizo Dios contigo y conmigo. Nos sacó. Por eso es que Él está cambiando nuestra manera de pensar. Porque si puedes pensar como Él piensa, tú puedes tener los resultados que Él tiene. ¿Qué hacía Jesús cuando estaba delante de un enfermo? Estaba bien preocupado porque no existiera la dosis de curación. No, lo sanaba. Porque Él entendía que había un cielo abierto sobre su vida y sus posibilidades eran diferentes. Significaba que estas posibilidades estaban disponibles para la gente que lo rodeaba. Y lo sanaba. Este es quien tú eres. Fuiste sacado de un contexto, pero fuiste trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y sabes dónde hoy está este reino? Porque Jesús dijo, un día preguntarán dónde está y dirán, helo aquí, helo allá. Pero el reino de Dios está en ustedes. El reino se ha metido dentro de ti. Tú portas el reino. Tú cargas encuentros divinos. Quiere decir que si tú entiendes quién eres, las personas a tu alrededor comenzarán a experimentar el cielo mismo. Porque nuestra asignación es invadir esta tierra con el cielo. Yo ya no pertenezco a Lodebar. Y ya no eres Mefiboset. Porque Dios te dio un nuevo nombre. Lo que significa que eres una nueva persona. ¿Cuántas etiquetas por mucho tiempo te habían detenido? Mefiboset cargaba una. La gente decía, ahí va el huérfano. Ahí va el que avergüenza. No sé cuántas has creído, cuántas mentiras habías creído de ti mismo. Pero si puedes cambiar lo que percibes hoy de ti. Por eso Pablo oraba de esta manera en Efesios 2 y decía, oro, porque espíritu de revelación te dé claridad de quién es Dios y por lo tanto quién eres tú. Porque todo lo que Él es, familia, eso es quien tú eres. Ahora, ¿en qué momento va a dejar de ser conceptos bonitos? Porque la Biblia para muchos es una teoría. Pero esto es pan, que cuando tú lo comes, trae revelación y te lleva a concluir lo mismo que Dios concluye de ti. Tú eres lo que Dios dice que eres. Amén. Fíjate lo que pasó aquí. Me dijo en el 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre que mi mesa no es cualquier mesa, es la mesa de un rey. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como qué? Como yo. ¿Cómo se describía Mefiboset? Como un perro muerto. ¿Cuánto
los conceptos te sigues describiendo de ti mismo que no es lo que Dios dice. A lo mejor te ves al espejo, ay, qué vieja estoy, mira, no, pero sí. O eres un tonto, eres un fracasado. A lo mejor los 5 negocios que no se dieron en el pasado han tratado de forjar una identidad en tu vida, pero nada, ojo, nada, ni tus errores ni tus aciertos pueden redefinir la identidad que has heredado en Cristo. Tú eres lo que Dios dice que eres por fe. Es fe. Nada en el reino se consigue por lo guapo que seas. Unos dirán, ay, pues como que yo sí entraba en ese punto. No, ni por los recursos. Entra porque has decidido creer en aquel que hizo todo esto posible. Mefiboset tenía que cambiar cómo se veía a sí mismo. Posiblemente pasó un buen rato frente al espejo correcto. Y tenía que comenzar a hablar de sí mismo cosas diferentes. Si David lo dejaba, que él siguiera viéndose como víctima, porque le pasaron cosas feas a Mefiboset. ¿Te hago esta pregunta? Sí. Oye, un niño que se queda huérfano a los 5 años y le pasa todavía en su cuerpo lo que le sucede, pues claro que lo lleva a pensar de cierta manera, pero David no podía permitir que Mefiboset se siguiera victimizando. Y eso es lo que muchas veces pasa. Y es lo que te detiene a no tomar lo que ya está para ti. El enemigo te hace crear, te hace pensar que lo que viviste es más grande que el futuro glorioso que Dios tiene para ti. No es así. Desecha eso y abraza la identidad en Cristo. Tú eres lo que Dios dice que eres. ¿Y sabes qué pasó con Mefiboset? Dice en el 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre. ¿Cuándo? Siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. ¿Sabes qué sucedió? El nieto de un rey volvió a ser puesto en la mesa donde pertenecía. Tenía un linaje. Tú has sido sentado en la mesa de Dios. Eres miembro de su familia. Fíjate lo que dice Salmos, por favor, capítulo 23, versículo 5. Fíjate lo que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuántos? Todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tú estás dentro, estás sentado en el palacio, estás sentado en la mesa real, tienes los beneficios que un hijo tiene, porque tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Este es tu diseño. No te muevas de ahí. Esto es quienes somos. Enfrenta la vida con estos recursos. A lo mejor estás creyendo por un matrimonio restaurado, pues va, pero no lo enfrentes desde una mentalidad incorrecta. Eres hijo de Dios. Estás creyendo por un aumento en tus negocios, créelo desde la identidad correcta. Chavos, están estudiando, pues estudia y toma gobierno desde la identidad correcta. Si tú lees poquito antes, Siba era el que básicamente había administrado todo lo que el rey Saúl había dejado y que se lo tuvo que entregar a Mefiboset. Pero David le dijo: tú te vas a encargar de Siba y te vas a encargar de su familia. Y ellos van a sentarse contigo a la mesa. Porque sabes que cuando Dios nos constituye herederos, siempre hay un Siba al que vamos a seguir bendiciendo. Porque esto no es para quedártelo tú, esto es para impregnar esta tierra con el cielo. Esto es quién eres. Puedes enfrentar la vida como cualquier ser humano mortal, o puedes enfrentarla como un hijo de Dios. No es un título bonito, es un estado jurídico que Cristo le costó porque derramó su sangre por ti. Esa sangre te dio el valor que todo el tiempo tuviste en el corazón de Dios. Si nadie daba un quinto por ti, Jesús derramó su sangre.
Vive a partir de esto. Cierra tus ojos un momento. Yo creo que el Espíritu Santo quiere traer nuevas conclusiones a tu corazón. Pero ahí en tu lugar, tú con tus palabras, yo te decía, esto puede sonar bonito, puede ser teoría para muchos, pero puede pasar a ser un cambio de vida completamente. Ahí en tu lugar tú dile al Espíritu Santo, dile, convénceme de este estado. Mi Dios, yo te doy gracias por cada corazón aquí. Gracias por cada miembro de esta familia real, por la que tú pagaste un precio. Espíritu Santo, inúndales de conclusiones correctas. En el nombre de Jesús, toda mentira que se había sembrado de su pasado, que les estaba deteniendo, en este momento creemos que tú estás trayendo sanidad y restauración, y que ellos puedan verse a partir de lo que tú has logrado, no a partir de lo que ellos hacían, sino de lo que hoy son en ti. Es tan suficiente, Dios. Eres tan suficiente. Que puedan concluirse amados, Dios. Dios me pone mucho en este momento. Literal escucho la palabra jóvenes. Y Dios me dice esto para sus vidas. No tengas en poco tu juventud. Yo puedo hacer hoy lo que te hubiera costado años. Solo cédete a mi voluntad. Joven, no es una lista de cosas que hacer. Es un llamado a vivir en intimidad con Él. Papá, oro por cada joven en este lugar, por cada joven que puede estar viendo la transmisión, creyendo, mi Dios, que tú estás tocando sus corazones y les estás llevando a concluir que son tan amados, están tan incluidos, que los sueños que has puesto en sus corazones son parte de este sueño más grande al cual les incluiste. Espíritu Santo, que puedan tener claridad de su identidad. Y oro porque tengan sueños, encuentros divinos aún mientras duermen. Y descríbeles su vida de aquí a 5, 15, 20 años. Ensancha su visión. Jóvenes, literal, Dios está ensanchando tu visión. Había algunos que veían muy corto. Es más, había ciertas aspiraciones que habías decidido soltar, pero Dios está volviendo a hacer que esos sueños ardan y que vayas tras ellos, porque Él está contigo. Literal, escucho que Él te está diciendo: haz todo lo que venga a tu corazón, porque yo estoy contigo. Literal, hay algunos de ustedes que Dios les va a estar entregando negocios antes de los 30 años. Responde a su corazón. El llamado que Él te está invitando no es en base a tus recursos, es en base a sus posibilidades. Gracias, gracias. Porque eres bueno, porque eres bueno. Literal, hay algunas personas aquí que Dios les está poniendo a estudiar ciertas cosas, a especializarte en algunas cosas. Y es un tiempo de prepararte
Hay algunos de ustedes que ya han concluido ciclos de estudio, pero Dios está abriendo nuevas oportunidades. Y en el momento que termines, la puerta estará abierta. Solo prepárate, dice Dios. Prepárate. Eres bueno, Dios. Es bueno.